copia de la palabra de Dios, la puede abrir, por favor, en el capítulo 14 del libro de Juan. Es la porción bíblica que vamos a estar considerando, versículos del 15 al 26 de Juan 14. Si tiene un lapicero, sáquelo, téngalo a mano. Si tiene un bosquejito como este, por favor sáquelo también y ábralo. Y dentro del mismo va a haber una tarjetita así como esta, sáquela también, por favor. Antes de comenzar con nuestra enseñanza, me parece prudente simplemente hacer un recordatorio con relación al el próximo domingo. Tenemos una iniciativa que hemos llamado Friend Day. La tarjeta que tiene dentro de su bosquejo simplemente está provista con el propósito de anotar los nombres de algunas personas que usted posiblemente quiera invitar para el próximo domingo. Y más importante, necesitamos pues que usted lo haga y que se nos comunique esos nombres. Puede sacar una foto, me puede enviar un texto a mí, o si quiere traerla el próximo miércoles, que es lo que mejor debería hacer, que vamos a tener nuestra reunión de oración, porque en ese día vamos a estar dándole prioridad a estas personas, ¿ok? Así que pues ya sabe lo que estamos haciendo. Esperamos verle el próximo miércoles, Dios mediante, aquí en la iglesia. Acompáñeme a orar un momento. Esta porción bíblica, antes de orar, simplemente le dejo saber algo. Probablemente una de las porciones bíblicas más desafiantes que en los últimos años como pastor, como maestro, pues he tenido que estudiar, y en la tarde de hoy pues estoy descansando totalmente en la enseñanza misma para poder atender un pasaje tan misterioso como el que estamos considerando. Mi esperanza es que cada uno de los que aquí se encuentran puedan reflexionar, considerar, recalibrar en cuanto a la persona del Espíritu Santo, su rol dentro de la vida del creyente, lo que Dios ha dicho acerca del Espíritu Santo en su palabra, lo que Cristo insiste en el pasaje bíblico, en la porción bíblica que vamos a considerar, y que pues hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida de forma tal de que podamos vivir a la par con lo que la palabra de Dios enseña que debe caracterizar nuestra vida. Así que con el temor de Dios, pues me dispongo a enseñar esta porción bíblica. Mi esperanza es que cada uno de ustedes le preste atención con la seriedad que la misma se merece. Mi esperanza es que si usted lo haga, y si lo hace, le garantizo que su paradigma, la forma en que usted ve la vida, el marco de referencia suyo, su perspectiva de la vida va a cambiar. El cristal a través del cual usted está mirando las circunstancias de su vida definitivamente tienen que cambiar. Es el propósito, la intención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al momento de hablar con sus discípulos en este diálogo tan íntimo que sostiene la noche previa a su crucifixión, en ese lugar que todos conocemos como el aposento alto. Así que le imploro, le suplico que oremos juntos y que pues abramos nuestros corazones para que el Espíritu Santo de Dios, ese amoroso Paracleto, haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias te volvemos a dar por el inmenso amor que tienes para con nosotros, por tu incesante paciencia, por ese amor, Señor, desmedido que tú has derramado, vertido en nuestros corazones. Gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias por haber enviado uno igualito a ti, Señor. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por habernos concedido la revelación de la misma.
y gracias por las muchísimas veces que has iluminado nuestro entendimiento y hemos podido entender y apropiarnos de la misma. Mi súplica en esta hora es que me ayudes, Señor. Sabes lo serio que para mí es este asunto y el temor que tengo, Señor, de no ser dirigido, controlado por ti en cualquier cosa que yo haga, más aún en la tarea que pones en mis manos en este momento. Háblanos, agarra nuestra atención, llévanos a la cruz de Cristo. Si hubiese alguien aquí que nunca ha experimentado el nacimiento espiritual, que no ha sido regenerado, Padre, si te place, que hoy sea el día de su salvación. En el nombre de Jesús, amén. Algo que intento hacer es tratar de circunscribirme en la mayor capacidad que pueda hacerlo a las notas que tengo, de forma tal que pueda honrar el tiempo que ustedes nos han concedido en el día de hoy, aquí en nuestro culto de alabanza y de adoración. La enseñanza tiene como título una manera distinta de ver y discernir. Cada uno de nosotros en este momento tenemos una forma de ver. Vemos a través de un cristal particular. Vemos conforme a una perspectiva que tenemos. Vemos utilizando un marco de referencia que hemos venido arrastrando entre nuestra vida y probablemente, como debe de esperarse, distinto ahora que estamos en el Señor Jesucristo. La enseñanza propone, la porción bíblica propone que todo aquel que es de Cristo, todo aquel que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual, todo aquel que ha tenido un nacimiento espiritual, se ha convertido, conforme a lo que la Escritura enseña, en morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Con esa realidad, esa verdad bíblica debería estremecer los cimientos más profundos de cada uno de aquellos que insisten en que ellos son parte de ese grupo escogido, selecto por Dios, donde el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, ha venido a residir permanentemente. Esa realidad debería ser el tesoro más valioso, el recurso donde usted y yo más dependiéramos, debería ser esa realidad. No serla implica probablemente que el reclamo de que yo soy también parte de ese grupo que es morada del Espíritu Santo probablemente no sea cierto. Y si lo fuese, algo definitivamente serio debe estar pasando dentro de la persona que no puede ver, que no puede entender la magnitud, la seriedad de lo que Cristo ha establecido en esta porción bíblica, donde claramente dice, como leímos hace un momento, vamos a volver a leer ya mismo, de que Él habría de partir de la presencia de sus discípulos, pero que había de regresar. Y que ya no estaría al lado de ellos físicamente, pero que estaría espiritualmente dentro de ellos. Que es precisamente lo que acontece con todo aquel que se reclama ser cristiano en el momento
de su salvación en el momento de su nacimiento espiritual. Espero que vaya poco a poco entendiendo y viendo la seriedad del argumento. Si eso es así, si yo soy salvo, si yo he nacido de nuevo, quiere decir que dentro de mí mora permanentemente el Espíritu Santo de Dios, con todas las gloriosas implicaciones que esa residencia permanente de Cristo dentro de mí debe tener. En este momento, ante una declaración como esa, no porque yo la haya hecho, sino porque es gloriosa, el amén debería agrietar las paredes. He ahí el problema. El que de labios de alguno de ustedes no salga amén, o que el amén que salga sea amén. Gloria a Dios. Amén quiere decir, así es, de verdad, yo lo creo. Correcto. Los pasados domingos hemos estado considerando la conversación íntima que se desarrolla por espacio de varias horas, 5 o más horas, en ese lugar que tradicionalmente se conoce como el aposento alto, conversación entre el Señor Jesucristo y primeramente con 12 discípulos, eventualmente luego que uno sale a hacer su trabajo de traición con 11 discípulos. Primero 13 y después 12 personas solamente, nadie más. La noche previa a la crucifixión de Cristo. Lo que en la tarde de hoy nos proponemos hacer es considerar lo que Juan narra en los versículos del 15 al 26 de este capítulo 14. En el contenido de esa porción bíblica veremos cómo el Señor Jesucristo en su conversación con los discípulos enfatiza la necesidad que ellos y usted y yo tenían ellos y nosotros tenemos de tener una manera distinta a la que teníamos antes de Cristo, de ver y de discernir, de forma tal que podamos apreciar, en el caso de ellos, que ellos pudiesen apreciar en su valor lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos y lo que Cristo estaba compartiendo con ellos. Hasta este momento que estamos considerando, Jesucristo en su diálogo le ha comunicado, entre otras cosas, que Él es el camino al Padre, que Él habría muy pronto de separarse de ellos porque iba a preparar un lugar para ellos, mansiones celestiales donde el Padre residía, donde había muchas mansiones. Pero también les comunica que habría de regresar con el propósito de buscarlos y llevarlos con Él a ese lugar donde Él estaba preparando, y que por lo tanto, ante esa realidad, ellos no deberían permitir que sus corazones se turbaran por las circunstancias presentes. Más adelante, registrado en el capítulo 16, sin rodeos les diría que a ellos les convenía que Él se separara de ellos, y en ese versículo 7 del capítulo 16 le da la razón por la cual les convenía a ellos que Él tuviese que partir, que era el problema, que es lo que Cristo está atendiendo, es el asunto, es la razón de ser de esta conversación en el aposento alto. Es el hecho de que estos corazones están descorazonados, están angustiados, están asustados, están paniqueados ante la inminente partida de ese que ha estado con ellos por 3 años, que ha sido fuente de apoyo, fuente de esperanza, que ha sido luz en el camino, que ha sido pastor, que los ha protegido, que ha contestado todas sus preguntas, que ha convertido dudas en certitud. Ante la inminente partida de ese Salvador, ese Señor, ellos están totalmente angustiados.
En el versículo 7 del capítulo 16, está en sus notas, está en la pantalla, está en su Biblia. Cristo sin rodeos le dice, les conviene que me vayas. Y la razón por la cual les conviene que me vaya es esta. Véalo por su propia cuenta. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, subraye eso si no está subrayado, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, Paracleto, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Es la razón por la cual le conviene que me vaya. Porque si me voy, el Paracleto va a venir. Si no me voy, no va a venir. Cristo dice eso con la intención de animar a los discípulos. Piense usted, ¿qué usted preferiría? ¿Tener a Cristo ahí físicamente, viendo sus ojos, viendo su expresión física, facial? Poder tocarlo, poder verlo, poder escucharlo. ¿Qué usted preferiría si estuviera en la posición de los discípulos? ¿El Cristo físico ahí? ¿Qué le daría a usted más seguridad? ¿El Cristo físico que estaba ahí al lado suyo? ¿O un espíritu que habría de venir que no se ve? Cristo le está diciendo, les conviene que yo me vaya. Algo que definitivamente en la perspectiva, en el marco de referencia, en la paradigma, si usted quiere, de los discípulos, no computaba. No hay forma que pueda yo entender, ¿sabe qué? ¿Cómo es eso? Los discípulos necesitaban una manera distinta de ver y discernir. Y yo someto a su consideración que cada uno de nosotros también, que no está bien decir que yo soy de Cristo y mantenerme viendo y discerniendo de la misma forma que lo hacía previamente. Las cosas tienen que verse de una forma distinta. Hace unos meses tuve la oportunidad de compartir con alguien que era mi amigo por muchos años en mi país. Cuando me enteré de la posibilidad que iba a verlo personalmente, me llené de mucha emoción, mucho ánimo, mucha alegría, contando los días que me faltan para poder ver a esta persona. Finalmente nos encontramos. A los 5 minutos, dice, estoy hablando con la persona, pero en mi mente diciendo, ¿qué rayos yo hago aquí? La emoción que yo pensaba que iba a sentir, la alegría, el disfrute que pensaba que iba a sentir, no estaba por ningún lado. Someto a su consideración que la razón por la cual no había ningún goce, no había ninguna alegría, no había un disfrute de la interacción, el diálogo con esa persona, es porque Dios había cambiado mi manera de ver y mi manera de discernir. Y las cosas que en un momento dado provocaban que hubiese una empatía entre uno y el otro y nos relacionáramos y disfrutáramos, en él estaba, eran los mismos chistes, la misma historia, pero a mí no me provocaba nada que no fuera, ¿qué hallo yo aquí? Cristo está diciendo en este versículo 7 del capítulo 16, a menos que Cristo se fuera, si yo no me voy, si mi partida no se materializa, el Consolador, que es lo que dice, ¿verdad? Que no es otra cosa que el Espíritu Santo, en griego Paracleto. La mejor traducción probablemente es el ayudador, uno que viene a ayudar, uno que se para a mi lado, que es fuerte, que tiene capacidad para ayudarme en lo que sea necesario. Si yo no me voy, Cristo dice, entonces el Consolador no vendría a ellos, y como ya mencioné previamente y continuaré diciendo, con las gloriosas implicaciones
que su presencia trae. Porque la presencia, escuche por favor, la presencia del Consolador trae consigo unas implicaciones gloriosas. Debe ser de esa forma. Si no lo es, pues tiene razón suficiente para cuestionar si vive en mí o no. Porque si vive en usted, tiene que tener unas implicaciones gloriosas porque es Dios quien está viviendo dentro de usted. How can that be? Por otro lado, es lógico asumir que la mente y la perspectiva de los discípulos en gran medida era inconcebible que pudiese haber algún tipo de compensación adecuada por la partida de su Señor. La idea de que la partida de Él fuese conveniente para ellos, la mente de ellos era absurdo. En la perspectiva que tenían hasta ese momento era absurdo. En el marco de referencia que tenían en ese momento, el que su partida fuera conveniente era absurdo. ¿Me entendió? De la misma forma que para muchas personas el devolver bien por mal es absurdo. What about you? ¿Y qué tal usted? ¿Cuán fácil para usted devolver bien por mal? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿O no existe la posibilidad ni el interés de devolver bien por mal? Mal debió haber dicho, con L. Nuevamente, para poder procesar correctamente lo que Cristo dice en cuanto a lo provechoso de su salida, los discípulos necesitaban tener un cambio radical en su forma de pensar, un cambio radical en su perspectiva de la vida, un cambio radical en su marco de referencia, a través del cual ellos procesaban lo que sucedía a su alrededor. ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Cuál es la perspectiva que usted utiliza en este momento para determinar, para procesar, para discernir qué es lo que está pasando a su alrededor? Si usted se detiene y considera las decisiones que ha tomado los últimos meses, pues eso le va a dejar ver cuál es el marco de referencia que usted utiliza. Y vuelvo a insistir con seriedad y con el temor de Dios. Nadie que haya experimentado esa invasión del Espíritu Santo de Dios dentro de sí puede en esta hora estar en un lugar como este y estar pensando en el juego de béisbol de esta noche, o en el partido de fútbol o de básquetbol, o en la comida que le está esperando, o en el trabajo que tiene que ir a hacer, o en las reparaciones que tiene que hacer en la casa. No puede ser. En el contenido de Juan, capítulo 14, del 15 al 26, lo que el Señor hace es que está sentando las bases para lo que eventualmente Él le va a decir a los discípulos. Los pasajes que estamos considerando, it's just setting them up, sentando las bases. Él va a decir algo que ya mencionamos, nos adelantamos un poco en el capítulo 16, en el versículo 7. Y en todo ese capítulo 15, el versículo 16, va a hablar de lo mismo. Pero aquí lo que Cristo hace es sentando las bases, you know? Eso va a suceder, pero cuando eso suceda, esto es lo que está pasando.
Y entre lo que está diciendo al sentar las bases es el hecho de que él tenía que dejarlos, pero era para el beneficio de ellos. Porque si él no partía, yo sé que lo he dicho, lo seguiré diciendo durante el transcurso de la enseñanza, si él no partía de ellos, si él no se separaba de ellos, lo que más le convenía a ellos, que es la venida del Consolador, de ese ayudador que tanto ellos necesitaban, que hasta ese momento lo habían tenido ese Consolador, habían tenido ese ayudador, porque Cristo era ese ayudador, Cristo era ese Paracleto. Pero hasta ese momento había estado al lado de ellos. Les convenía que viniese porque ya no iba a estar al lado de ellos, ahora iba a estar dentro de ellos. Pero como todavía ellos tenían una perspectiva que no había sido espiritualizada, un marco de referencia que no había sido espiritualizado, no podían procesar. Amaban a Cristo, lo amaban. Pero el amor estaba manchado con la preocupación de la inminente partida del Señor. Tendrían que esperar unas cuantas semanas para que ese incidente glorioso que usted y yo conocemos como Pentecostés aconteciese. Y entonces iban a entender. Porque entonces el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, habría de venir a morar en ellos. Y le iba a enseñar todas las cosas. Inclusive las cosas ocultas de Dios, conforme a lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 2. Labios de Isaías, cosas que ojo no vio y que oídos no escuchó. Nuevamente, ellos, me refiero a los discípulos, y nosotros también, necesitaban una manera nueva de ver y discernir. En el caso de ellos, para procesar correctamente el asunto de la inevitable partida de Cristo y de esas gloriosas implicaciones. Como dije, ellos tenían que esperar hasta Pentecostés. Usted y yo no tenemos que esperar ningún Pentecostés. Porque en Pentecostés nuestro fue el día de nuestra salvación. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros que estábamos muertos, inertes en nuestros pecados y nos dio vida con Cristo. Y ese Consolador, ese Paracleto, ese ayudador, ahora ha venido a vivir permanentemente en nosotros. Así que nosotros como creyentes no necesitamos la experiencia de Pentecostés y no necesitamos ninguna experiencia subsiguiente a la experiencia del nacimiento espiritual. No necesitamos más del Espíritu Santo. Tenemos todo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como diría el predicador boricua, alaba lo que Él vive. Ahora bien, para los discípulos no había absolutamente nada que pudiese compensar la partida del Señor Jesucristo. En todo lo que Cristo le está diciendo, lo único que ya están escuchando es la frase, tengo que partir. Cristo diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida, si has visto al Padre, me has visto a mí. Entonces, y ellos es, tengo que partir. Escuche. Porque probablemente eso nos describe a muchos de nosotros. A pesar de todo lo que encontramos en la Escritura, todo lo que escuchamos de esta revelación que Dios nos ha dado. Y de paso, Dios nos dio la revelación a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos dio la revelación. Es el Espíritu Santo que inspira, que mueve a hombres como usted y como yo a registrar en la Escritura la voluntad de Dios, la mente de Dios. Y luego el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros para poder disfrutar de lo que la revelación de Dios dice.
Pero los discípulos todo lo que podían escuchar es tengo que partir. La frase les conviene que me vaya tiene la intención de dar tranquilidad, pues esa frase no produce descanso de ninguna clase en los discípulos. En ese momento, si el Consolador hubiese estado dentro de ellos escuchar la frase les conviene que me vaya, ellos hubiesen dicho, gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive. Pero en ese momento no. La intención mía en este día es compartir con ustedes el gozo del Señor que está hirviendo dentro de mí. Ante la inmerecida bendición que he recibido en las últimas semanas de mantenerme ahí sumergido en estas porciones bíblicas y escuchar grandes hombres de Dios que ya no están con nosotros, exponiendo esta verdad bíblica. Mi deseo es que usted se goce enormemente y que pueda usted experimentar las implicaciones que el que Cristo esté en nosotros debe tener. Una cosa que ellos no podían entender es que el Espíritu de Cristo vendría a ellos. Usted y yo sí debemos entenderlo y debemos valorizarlo y debemos apropiarnos, agarrarnos y exprimirlo y aplicarlo en nuestra vida porque nosotros tenemos otra vez la revelación de Dios. Ellos no podían, pero nosotros sí, no solamente podemos, sino que debemos. Y si no hay deseo para hacerlo, algo anda mal. Ellos no podían concebirse a sí mismos como la potencial morada del Espíritu que había estado en el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Eso en la mente de ellos, no era posible. Ahora bien, usted y yo, que estamos en Cristo, gracias a nuestro acceso a la palabra de Dios, sabemos que esos discípulos en el aposento alto, en vez de perder a Cristo, ahora tendrían a Cristo en una forma más íntima y más accesible. Pero hasta el momento en que ellos supieran quién es el Espíritu Santo, la idea de que su partida era conveniente era una cosa inconcebible. It doesn't make sense. All right? Y como ya dije, la razón por la cual no tenía sentido para ellos, era inconcebible para ellos, es por el análisis superficial humano que hice al comienzo, de que es inevitable preferir tener la presencia de Cristo corporal, ver sus ojos, tocarle, oírle, ver su expresión facial, su persona. Definitivamente, pues, 1000 veces más atractivo eso que la idea de tener el Espíritu Santo. Escriba esto en sus notas, por favor. En el contenido de Juan 14, del 15 al 26, vemos que la enseñanza de Cristo tiene la intención de preparar el camino para una nueva paradigma que habría de reestructurar la manera de ver y discernir de los discípulos y de la iglesia. Paradigma simplemente es una forma de ver, una perspectiva, un marco de referencia que usted y yo utilizamos sin darnos cuenta para discernir las circunstancias que tenemos delante de nosotros. Versículos 16 y 17 nos dicen lo siguiente, Cristo hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. ¿Está escuchando? All right. Para siempre quiere decir ¿qué? Otra vez, para siempre quiere decir
Para siempre. Y si es para siempre, es para siempre. Para siempre. Para siempre. No, pero yo en la iglesia que estaba, yo me acuerdo que decían que si usted no cuidaba su salvación, la perdía. O si usted se salía de la gracia, se caía de la gracia. Y en ese momento, pues me imagino que el Espíritu Santo que iba a estar para siempre, ya no iba a estar para siempre. Su presencia iba a estar condicionada a cuál iba a ser nuestra conducta, que es un disparate, es una blasfemia. Espero que valorice lo que la Escritura, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que la Escritura dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu de verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu de Cristo, familia. Es el Espíritu Santo. Dice Godhead. Es la divinidad. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Cristo dijo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Para verlo y conocerlo se requiere un nacimiento espiritual. Pero vosotros lo conocéis. ¿Cómo va a ser? Lo conocéis porque vive con vosotros. En Cristo, el Cristo mismo, vive con vosotros y estará en el futuro, después del derramamiento de Pentecostés, en vosotros. Gloria a Dios. Así que este versículo número 16 comienza diciendo, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Son dos palabras, otro consolador. En griego, alas parakletos. Estuve practicando eso como 3 semanas. Lo pronuncié bien. Alas parakletos. De ahora, paracleto es lo que usted y yo escuchamos aquí como traducido como consolador. Usted lo sabe porque usted ha estado aquí por bastante tiempo y esto lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Simplemente de manera de repaso, paracleto es uno que es llamado a estar al lado de otro con el propósito primario de ayudar. A helper, ayudador. That's the main purpose. Ayudar. ¿En qué formas puede ayudar el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios? Alentando, motivando, inspirando, estimulando, vigorizando, instruyendo, guiando, iluminando, aconsejando, defendiendo, apoyando, recomendando, respaldando. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Alas, otros, alas. 2 L, alas. No, en español la palabra otro puede tener 2 significados. Preste atención porque es importante. Dos significados en español. Por ejemplo, uno de ellos es otro, me dice otro, puede ser otro de la misma clase. Por ejemplo, yo puedo decir, la empanada de pollo estaba deliciosa, dame otra. Right? Pero la palabra otro también puede significar otro, pero de una clase distinta. Yo podría decir, soy alérgica al pollo, dame otra.
otra de carne, otra de pescado. You got it? En el idioma griego no es así. En el idioma griego hay dos palabras para otro. Alos, que quiere decir otro de la misma clase. Y etéreos, que quiere decir otro de una clase distinta. Cuando dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, es alos, es otro de la misma clase. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando Cristo dice que va a enviar a las paracletos, otro consolador, está diciendo que iba a enviar otro ayudador de la misma clase de ayudador que ellos ya habían conocido y experimentado. ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesucristo, quien es el ayudador paracleto original, está diciendo que iba a enviar otro ayudador de la misma clase que él había sido. Y ese paracleto es el Espíritu Santo. Ese es el mismo Espíritu Santo que había estado en Cristo también, by the way. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Think about that. Think about that. Think about that. Y sé honesto contigo mismo, contigo misma, chico, chica. ¿Cómo es posible que podamos trivializar una cosa tan sagrada, tan divina, tan gloriosa como esa? Si hay un solo Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, y que es así, de esa forma, quiere decir que el Espíritu Santo que estuvo en Cristo es el mismo Espíritu Santo que está en el creyente. Y eso no es una cosa liviana, eso no es una cosa trivial. Es una cosa que amerita que yo me detenga y yo me autoexamine y yo diga, pero ¿qué es esto? Cuando digo ¿qué es esto? Estoy hablando de mi trivialidad, de mi indolencia. Y no estoy hablando de la suya, estoy hablando de la mía. No solamente eso, sino que Jesucristo añade que este otro paracleto, ayudador, que Él iba a enviar, no solamente estaría con ellos como Cristo había estado, sino que ahora iba a morar en ellos y estaría con ellos para siempre. En otras palabras, la venida del otro paracleto, del otro ayudador, no sería solamente como si Jesucristo estuviera viviendo con ellos, ahora Cristo estaría viviendo en ellos para siempre. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Now, hasta ese momento, Cristo había ministrado a las necesidades de los discípulos, escucha que es importante, de afuera hacia adentro. Y ahora el Espíritu Santo continuaría siendo la misma administración, pero ahora lo iba a hacer de adentro hacia afuera. La administración de Cristo en ese momento tenía limitaciones geográficas. ¿Me entendió? Mire si es verdad que le convenía o no le convenía. Igualito, el mismo. Pasé todos estos minutos clarificando el hecho de que otro alas, otro de la misma clase,
Porque es importante, it's meaningful. It should make us rejoice and consider. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hace? Todavía, y lo hará hasta que lleguemos al otro lado de la eternidad, consolándonos cuando estamos abatidos, de adentro hacia afuera, impartiéndonos gracia y de nuevo cuando estamos débiles y temerosos, dándonos dirección cuando estamos confundidos y cuando estamos desorientados. Mira, el versículo 18 es importante también. La frase de Cristo que dice, no os dejaré huérfanos, responde a una observación que él obviamente había hecho, porque los discípulos, por sus respuestas, sus preguntas, temían que al Cristo partir, ellos quedaran desvalidos. Algo que es casi sinónimo de la palabra desvalido es ser huérfano. Ellos temían que cuando Cristo partiese, ellos quedarían desvalidos, quedarían como ovejas torpes que ellos eran sin un pastor, paniqueados, creyentes indefensos. Cristo había estado todo el tiempo ahí al lado de ellos. Don't miss that point. Y lo que Cristo está diciendo, hey, guys, it is good. Porque ya no voy a estar al lado, ahora voy a estar adentro. Para siempre. Cristo le dije, no os dejaré, versículo 18, no os dejaré huérfanos. Y añade, volveré a vosotros. Al final de su ministerio terrenal, se registra en Mateo capítulo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos en toda la tierra, bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo regresaré, yo volveré a vosotros. Mencioné las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, sino no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo también habla del mismo asunto en Colosenses 1:27, donde la Escritura dice, a ellos Dios dio a conocer, los gentiles, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Así que los discípulos tenían temor de quedar huérfanos, pero Cristo, por medio de su conversación íntima en el aposento alto por ese periodo de tiempo, les dice que será todo lo contrario. Porque en vez de quedar huérfanos, ahora ellos iban a experimentar íntimamente el amor del Padre y el amor del Hijo. Mire, el versículo 21 y 23 está en sus notas, si está ahí en sus notas. Esto dice, Cristo hablando, el que tiene mis mandamientos y los que los guarda. Y ya sabemos que no es guardarlos, protegerlos para que alguien se los vaya a llevar. Unos mandamientos, 10 mandamientos que usted tiene escritos en una pintura o impresos en una piedra o lo que sea, usted los guarda, los aplica, vive conforme a ellos, se somete a ellos. Podríamos pararnos aquí y quedarnos el resto de la tarde aquí, hablando de esa parte nada más. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo con relación a eso? Ya está, dice.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ese es quién? ¿Qué es lo que hace ese? Ese es el que me ama. ¿Cuántos aman a Cristo? No, pues si usted ama a Cristo y si yo amo a Cristo, Cristo determinó que mi amor por Él no es una cuestión de emociones y sentimientos. Él claramente dijo, y está ahí, lo ha dicho muchas otras veces, particularmente en el libro de Juan, está claro, si tú me amas a mí, pues tú lo vas a demostrar con una sumisión completa a mi voluntad. Y ahí nuevamente pues viene la pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Cuán sometido estoy yo a la voluntad de Dios? ¿Con cuánta consistencia guardo yo el mandato de Dios? Nosotros no guardamos los mandamientos para ganarnos la salvación. Me imagino que la mayor parte de ustedes está claro en eso, ¿verdad que sí? Amén. Right? Nosotros queremos guardar los mandamientos porque somos salvos y el Espíritu Santo de Dios nos debe mover en esa dirección. Si no hay deseo, determinación, hambre, sed de guardar los mandamientos de Dios, pues nuevamente eso es razón suficiente para cuestionar si soy o no soy. Porque Cristo dice claramente, no el pastor Edwin ni el pastor Marcel, es Cristo en su santa palabra, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y continúa diciendo, y el que me ama, mire qué bonito, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Espíritu Santo no desaprovecha ninguna oportunidad para establecer una diferencia entre el que era fiel y el que era traidor. No el Iscariote le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? ¿Ha escuchado decir, yo soy la luz del mundo? En otras ocasiones, vosotros sois la luz del mundo. No se esconde una luz debajo del almud, sino que se pone en un lugar donde todo el mundo la pueda ver. Hay validez en la pregunta que le está haciendo Judas, pero no tenemos tiempo para atender ese asunto en este momento. Versículo 23 dice, y le respondió Jesús y le dijo esto, el que me ama, ¿mi palabra qué? Otra vez. Otra vez. Ya lo dijo una vez, ahora lo vuelve a decir otra vez. Y si lo está repitiendo es porque es ¿qué? Es importante. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y mi Padre qué? Y mire lo que dice ahora, familia. Y vendremos. Vendremos. Es Cristo y el Padre. Y vendremos a Él. En caso de que quede duda. Y haremos. No haré. Él ha dicho, yo lo amaré. Pero ahora está diciendo, vendremos. Y haremos morada en Él. En el versículo 1 del capítulo 14, Cristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es sumamente correcto inferir que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros para preparar lugar para el Padre y el Hijo. Para que cuando vengan se sientan como en su casa. Y en el proceso el Espíritu Santo está haciendo el trabajo que hace una ama de casa. Preparando el lugar para que cuando la visita llegue se sienta como en casa. Y en el proceso del Espíritu Santo, en esa preparación, está sacando
todo lo que no funciona. Está removiendo todo lo que pueda impedir, gloria a Cristo, preste atención, que cuando el Padre y el Hijo lleguen a hacer lo que Cristo dijo que iban a hacer, se sienten como en casa. Los cambios que Él está haciendo a usted probablemente y a mí no nos gusten. Usted y yo pues, probablemente estamos contentos con 2 o 3 cambiecitos y esto, aquello otro, un angelito aquí, un angelito allá, pero that's not the case with him. El Espíritu Santo vino a convertir esta morada en un palacio. Por eso es que hay tanto cambio. Por eso es que es inevitable el proceso de santificación, donde Dios está sacando el Espíritu Santo, porque toda esa santificación es adentro. Es obra del Espíritu Santo que nos santifica. That's the purpose. Eso es lo que Cristo está diciendo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos, Padre e Hijo, y haremos, Padre e Hijo, morada en Él. Pregunta, ¿en qué forma el Señor se manifestará a sus discípulos? Primeramente le voy a decir cómo no se manifestará, porque Cristo dijo, y me manifestaré a ellos. ¿Cómo no se manifestará? Te puedo garantizar que no se va a manifestar en una forma física. Y tampoco se va a manifestar por medio de visiones. Lo hará por medio de una revelación espiritual en el alma del creyente. Específicamente lo hará iluminando su palabra cuando la leamos. Alguien dice amén, aleluya, hermana, gloria a Jesús. Yes, iluminando su palabra cuando la leamos. El Espíritu Santo iluminó, hemos dicho, el Espíritu Santo nos reveló la voluntad de Dios. Esta es la revelación espiritual de Dios, contenida aquí, escrita. Ahora el Espíritu Santo viene e ilumina esta revelación espiritual que Dios nos ha dado. Así se manifiesta, capacitándonos para comprender en sentido más profundo la magnitud del amor y de la gracia de Dios. Ya que estamos ahí, otra cosa más. ¿Cuál es el efecto de la manifestación de Cristo en el alma del creyente? Porque dice nuevamente, el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es el efecto de esa manifestación de Cristo en el alma del creyente? Más que ninguna otra cosa, el efecto es el hecho de que Cristo se convierte en una realidad. En una realidad gloriosa, bendita, y todos los adjetivos que usted le pueda añadir a esa realidad. Cuando Cristo se manifiesta, usted y yo le hacemos coro a Job. Cuando dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otro efecto de la manifestación de Cristo en nosotros es escucha que es importante, bien importante, es el consuelo, es el apoyo en medio de nuestras pruebas. En especial, todos tenemos pruebas y tenemos pruebas. ¿Amén? Hay pruebas, pero también hay pruebas.
Y hay una diferencia entre pruebas y pruebas. ¿Cuántos me entendieron? La manifestación de Cristo trae consuelo y apoyo en medio de estas pruebas, en especial esas pruebas que están fuera del alcance de la simpatía y el amor humano. ¿Me entendió? Hay pruebas que usted y yo tenemos que pueden ser tocadas positivamente, beneficiosamente, por el afecto y la simpatía humana de otras personas. Y nos consuela y nos apoya lo que fulano y fulana pueda decir. Hay un tipo de prueba que tiene espacio para eso. Pero el efecto de la manifestación de Cristo, y me manifestaré a ellos, dice la Escritura, es para, con ese tipo de pruebas, a las cuales la simpatía y el afecto de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi amigo, de mi compañero de trabajo, no toca. No importa lo que digan o hagan, no hay apoyo. No importa lo que digan o hagan, o por las horas que lo hagan, o por los días que lo hagan, no hay consuelo. La manifestación de Cristo es cuando trae consuelo y apoyo para ese tipo de pruebas. Pruebas como la traición, pruebas como el abandono, pruebas como la soledad, pruebas domésticas, angustias secretas. Muchas veces que hemos arrastrado por años y que nadie sabe, solo Dios sabe. Estoy hablando de pruebas que son demasiado delicadas como para compartirlas con oídos humanos. ¿Me entendió eso? Que nada puede aliviar con la excepción de la simpatía que la presencia permanente de Dios en nosotros puede proveer. Gloria a Dios. Punto muy importante con relación a esto y es el siguiente. Esa manifestación de Cristo que está ahí en el versículo 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación solo se realiza para con los que aman a Cristo, muy importante, y que dan evidencia de su amor por Cristo por medio de su sumisión a la voluntad del Señor. No es lo que estoy diciendo, es lo que Cristo acaba de decir. El autor humano de lo que estamos leyendo es el apóstol Juan, y Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 18, se refiere a eso precisamente, a la evidencia de nuestro amor por Cristo es expresado por medio de nuestra sumisión a la voluntad del Señor. A no solamente decir amén, aleluya, te creo, qué bonito de toda esa cuestión, sino hacerlo, a vivirlo. Juan utiliza la frase en hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Nuestro amor que no sea limitado a expresarse por medio de palabras, sino que sea expresado por medio de hecho y en verdad. En otras palabras, que se exprese a través de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, que es precisamente el requisito que Cristo ha establecido en el pasaje el versículo 21 que acabamos de leer. ¿Ok? Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo otra vez, el que me ama, mi palabra guardará, que es lo que estamos acá diciendo en este momento, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Algunas cosas que precisamos recordar y reconocer. Primero, necesitamos recordar
que el Padre y el Hijo demuestran su favor amoroso por el creyente al convertirnos. Ellos son los que nos convierten. Nosotros no nos convertimos. Ellos son los que nos convierten, en este caso, en personas transformadas. Dios muestra su amor. Otra vez, el Padre muestra su amor, el Hijo muestra su amor para con nosotros al convertirnos en personas transformadas por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de su job description, santificarnos, y esa es una expresión del amor de Dios. ¿Okay? También es importante reconocer, importante esto, preste la atención, el amor del Padre y del Hijo que se está haciendo referencia en estos versículos del 21 al 23, que Juan menciona, no es el amor que emana de la compasión. Cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es cuando dice, y el Padre lo amará, ese amor no emana de la compasión. Es amor que emana de la complacencia del Padre y del Hijo con el creyente, cuando usted y yo honramos y glorificamos al Hijo por medio de nuestra obediencia. ¿Sí? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Énfasis en la obediencia de Cristo a cumplir con la encomienda redentora que se le había dado. Así como hemos visto, en vez de estar privados del ministerio que hasta ese momento Cristo había ejercido sobre ellos, los discípulos de Cristo habían de disfrutar de esa misma administración. La misma administración que habían tenido en Cristo es la misma administración que ahora iban a tener en la presencia permanente del Espíritu Santo en ellos. De paso, esa misma administración que Cristo está diciendo que ellos iban a tener ahora, por eso les convenía que se fuera, es precisamente la misma administración que usted y yo hemos tenido si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo hemos sido regenerados. Por otro lado, usted y yo sabemos que si los discípulos hubiesen sabido lo que estaba pasando, en vez de estar turbados, en vez de estar angustiados y temerosos, hubieran estado llenos de gozo. Si ellos hubiesen sabido. Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Usted y yo sabemos. ¿Right? Y sabemos, decimos, esta gente en vez de estar todo estresado, debieron estar alabando a Dios. Versículos 27 y 28, que vamos a estar considerando la semana que viene. ¿Right? Pero simplemente para chequear algo que dice aquí. Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Y dice, si me amaran, esa frase está preñada de mucho significado. Si me amaran, sabemos que los discípulos amaban al Señor. Eran inconsistentes como usted y como yo, pero amaban al Señor. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice, si me amaran? Lo que sugiere es que Cristo está diciendo, si ustedes me amaran con un amor puro que no esté contaminado con la preocupación de las circunstancias presentes que ustedes tienen, si ustedes me amaran, os habréis regocijado. Porque yo he dicho que voy al Padre
Porque el Padre mayor es que yo. Obviamente no está hablando en términos de naturaleza. Cuando Cristo dice el Padre es mayor que yo, está hablando en términos del carácter oficial de su posición en ese momento en la historia de la redención. $15 minutos, simplemente vamos a cubrir un puntito y pues el otro cuando el Señor quiera que lo terminemos. All right? Okay. Now, entretejido en el contenido de estos 11 versículos del 15 al 26 de Juan 14, me parece que pueden verse muchas ilustraciones del ministerio del Paracleto, del Espíritu Santo, que viene en forma, conforme a lo que Cristo ha dicho, en forma de ayudador. Por lo menos vamos a ver 3 en nuestra enseñanza. Hoy probablemente una. En la nota suya dice, en la segunda parte de su bosquejo, dice 3 formas mediante las cuales el Espíritu Santo es paracleto para el creyente. Escriba esto, por favor. El Espíritu Santo viene como paracleto, ayudador, en el sentido de que será consejero del creyente. Escriba consejero. Será consejero del creyente. Esto es uno a quien el creyente puede apelar para que le aliente y le dé un buen consejo. Tan sencillo como eso. Durante 3 años Cristo había sido el consejero de los discípulos. Entienda que cada una de las cosas que Cristo dice que el Espíritu Santo va a hacer es precisamente lo que Él había estado haciendo. ¿Ok? El paracletos original es Cristo. Amén. Entonces le está diciendo, hey, todo lo que yo he hecho, ustedes continuarán recibiendo todo lo que han estado recibiendo de mí. Lo único que mientras yo he estado con ustedes ha habido unas limitaciones. Ahora no va a ser así. Por eso es que dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Paracletos, el Consolador, el Ayudador, no va a venir. Y no va a venir, cuando venga no va a venir para estar con ustedes, para estar en ustedes. Sin limitaciones geográficas, circunstanciales, de ninguna clase. Gloria a Dios. Hasta ese momento Cristo había sido el consejero de los discípulos, que es precisamente lo que está haciendo en ese momento en el aposento alto durante toda esta conversación. La conversación giraba en torno al consejo de que Él le está dando de que no debían turbarse más allá, como hemos dicho tantas veces, de lo razonable. Porque ellos tenían razón para turbarse. Lo que no tenían razón de turbarse más allá de lo que era razonable, porque ellos tenían una razón aún más grande para no turbarse. Tenían razón para turbarse, pero tenían una razón muchísimo más grande para no turbarse. Así que Cristo ha sido el consejero de los discípulos durante 3 años. Ha contestado sus preguntas, los ha sacado amorosamente de los malos entendidos, los ha conducido a entender. Y ahora le está diciendo que el Espíritu Santo habría de asumir, escucha, y continuar con ese rol en la vida de ellos y en el ministerio de ellos. Hemos mencionado varias veces durante estas enseñanzas que la palabra consolador, paracleto, muy bien puede tener un sinnúmero de connotaciones. Muchas de ellas no son muy obvias. En otras palabras, no están ahí para entenderlas inmediatamente.
algunos detalles. La palabra paracleto es usada solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Es utilizada solamente por Juan. Y con una excepción, todas las veces que es utilizada es en el Evangelio de Juan. Y cada vez que es utilizada se refiere al Espíritu Santo. La única excepción es cuando es utilizada en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y esa excepción es significativa porque nos permite ver un matiz especial, ¿verdad?, en la forma en que Juan utiliza la palabra. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es todo el capítulo 1. Espero que usted está familiarizado con el capítulo 1 y puede entender con claridad qué es lo que él está diciendo. Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, que es la realidad y que Juan ha establecido como es a fact, es un hecho, y que decir que no he pecado es hacer a Dios mentiroso, right? Pero si alguno ha pecado, abogado, paracleto, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, an advocate, defensor, soft and tender, caregiver. Love that. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un caregiver? All right. ¿Cuántos de ustedes han sido caregiver? ¿Cuántos han sido caregivers de un padre, una madre, de un hijo, de una esposa, un esposo? If you're a real good caregiver, la persona que tú estás cuidando está en buenas manos. Porque tú estás ahí para defender el caso de ella, de esa persona. No hay medicamento que van a poner en ese cuerpo que tú no sepas qué es lo que tiene y cómo puede afectar a esta persona que tiene esta condición. Sí, puede hacer esto, y sí, lo hicieron para esto, pero las personas que tienen esta condición, ¿cómo van a reaccionar? Paracleto. Gloria a Dios. That's what we have, familia. That's what we have. No voy a vivir como me da la gana. No voy a vivir en un constante entristecimiento del Espíritu Santo porque yo sé lo que tengo que hacer y no lo quiero hacer. Escriba esto en sus notas, por favor. El cristiano, en cierta forma, tiene dos paracletos. El Espíritu Santo morando permanentemente en el creyente y el Hijo de Dios a la derecha del Padre intercediendo por todos los creyentes. I like that. Por eso lo puse ahí. No es original, by the way, pero I like that. Yes, así es. Esto. El apóstol Pablo, la palabra que nos da en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 34, usa un vocabulario distinto para decir la misma cosa. Pablo dice que el Espíritu que mora en el creyente intercede por el creyente y el Señor Jesucristo intercede por el creyente delante del trono de Dios. Lo mismo. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador, ¿qué hace? ¿No qué? ¿No qué? Nos ayuda. Wow. That sounds like lo que se supone que haga, ¿verdad? Nos ayuda ¿en qué? ¿En nuestra qué?
porque es fuerte, es poderoso, sabio, nunca se equivoca. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esta mañana, ahí fue donde fui. Yo no sé cómo voy a orar. Todas estas cosas de que voy a hablar aquí en este día son demasiado grandes para mí. Yo sé lo que teológicamente es, pero cómo expresarlo y las implicaciones que tiene, yo no puedo, a menos que tú me ilumines, que tú ayúdame a orar. Por eso al comienzo le dije que esta enseñanza era una enseñanza atípica para mí, porque la misma ha sido utilizada por este servidor, pero punto por punto, aún en el día de hoy, por mucho tiempo, pero en el día de hoy, así ha sido. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también hace ¿qué? Intercede por nosotros. Un detalle que me parece interesante que me encontré cara a cara con él mientras estudiaba para esta enseñanza. La palabra abogado, utilizada en 1 de Juan 2:1, sin lugar a duda tiene un matiz legal, debió haber dicho. Porque en esencia la palabra ahí implica o nos habla de una persona que defiende, un defensor. En inglés es mejor, dice counsel. Esta es la implicación. El Paracleto, que es nuestro ayudador, acuérdense, es nuestro ayudador, que esa ayuda se expresa de un sinnúmero de formas que mencionamos al comienzo de nuestra enseñanza. Ese ayudador nos enseña, ese ayudador nos consuela, nos dirige, nos respalda, nos recomienda y nos aconseja. Pero lo hace porque es nuestro defensor. That's the point. Es nuestro defensor. Está ahí para defenderme. It's my counsel. La palabra enseña que el Señor Jesucristo cumplió el rol de paracletos, defensor, porque como nuestro abogado aceptó llevar nuestro caso, pleitear a nombre de nosotros. Gloria a Dios. Lo hizo durante su ministerio terrenal y tenemos la certeza, porque es lo que Romanos 8:34 nos dice, que no se olvidará de cumplir con su rol ante el trono de Dios como lo hace en este preciso momento, intercediendo por nosotros. Por otro lado, Jesucristo está consciente de que sus discípulos tendrían una necesidad de un consejero, un defensor, mientras estuvieran en este lado de la eternidad. Nuestro Señor sabía que ellos, al igual que usted y yo, iban a necesitar ánimo, aliento. Él había estado con ellos, Él sabía de la pata que cojeaban, como sabe de la pata que cada uno de nosotros cogíamos también. Sabía que iban a necesitar ánimo, aliento, consejo. Sabía que iban a necesitar saber cómo vivir una vida cristiana fiel. No me limité a decir cómo vivir una vida cristiana. Vivir una vida cristiana fiel. Fiel a lo que usted y yo también necesitamos. Y Cristo vuelve a tranquilizarlos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
Cada cosa que sale de sus labios es con el propósito de tranquilizarles. Y Cristo vuelve a tranquilizarles en este momento, recordándoles algo que usted y yo tenemos que tener presente en nuestra vida y aprender a valorizar. Inclusive clamar a ese mismo Espíritu Santo para que nos ayude a aprender a valorizar. Cristo los tranquiliza recordándoles que el Espíritu Santo iba a continuar con el ministerio que Cristo había comenzado. Hay muchísimas otras cosas que necesitamos decir sobre este asunto, pero dado el caso de que son la hora que es, nos vamos a detener en este momento. Antes de orar, simplemente la misma clarificación que hicimos al comienzo. La enseñanza tiene como título una manera distinta de ver y discernir. El propósito de Cristo en este diálogo que está registrado en estos 11 versículos es precisamente proveer información a esos discípulos que están atribulados por la inminente partida del Señor. Información que les podía capacitar a ellos para aprender a ver, mirar es una cosa, ver es otra cosa. Ver es añadirle significado a lo que nosotros podemos palpar a través de la visión. Cristo tiene la intención de ayudarles a ellos para que pudiesen aprender a tener una manera distinta de ver, una manera distinta de discernir. En particular, lo que Él está comunicando con relación a la inminente partida de Él. La información con relación a la venida del Paracleto, el ayudador, el Espíritu Santo, tiene ese propósito. Mi intención como aspirante a ser maestro de la palabra en este día es que cada uno de nosotros primero entendamos esa realidad. El hecho de que si reclamamos ser cristianos, y si eso fuese cierto, lo que hasta este momento hemos escuchado, que Cristo dijo que iba a suceder cuando Él se fuera, tiene que haber sucedido con nosotros. Y si eso es de esa forma, y si yo he nacido de nuevo, inevitablemente pues ahora yo tengo la capacidad de tener una perspectiva distinta a la que tenía anteriormente. ¿Se acuerda hace un momento que le dije que el encuentro que tuve con mi amigo de tantos años y el deseo que tenía de estar con él y de hablar de aquello, de hablar de aquello otro, y a los 5 minutos de estar con él me pregunté, ¿qué rayo yo hago aquí? ¿Por qué razón? Pues porque Dios al venir dentro de mí me dio una perspectiva distinta. Las cosas que anteriormente me resultaban agradables, me resultaban cómicas, me resultaban chéveres, ¿verdad? Me daban placer, me daban gusto. Ya no. En este momento, la idea de devolver bien por mal no me resulta una estupidez. Me resulta lo más lógico, lo más aceptable, lo más deseable a la luz de lo que Dios ha hecho conmigo. Todo eso es producto de que el Espíritu Santo vive dentro de mí.
y dentro de todo creyente. La idea de ser indiferente a esa realidad, una de dos cosas. O mi reclamo de que Él vive en mí y de que yo soy creyente no es cierto, o de que si es cierto que está en mí, está, como la Escritura lo describe tristemente muchas veces, entristecido, apagado por nuestra insistencia en querer vivir en una forma de vida que es contrario a lo que Él claramente ya me ha revelado como la voluntad de Dios. Así que, amados, no caminemos, no vivamos entristeciendo al Espíritu Santo. Si usted dice, yo nunca he tenido esa realidad, clame a Dios, entregue su vida al Señor. No le diga, yo te acepto, Jesucristo. Clame a Dios y dígale, oh Dios poderoso, Cristo Jesús, acéptame. Esa es una oración más bíblica. Gloria a Dios. En su bosquejo tiene la tarjetita esa. Por favor, lo único que podemos hacer es que apuntar un número, anotar un nombre y orar por esa persona. That's it. Y después llame, textee a la persona y déjale saber que desearíamos que nos concediera su presencia el próximo domingo. No hay nada especial, nada, simplemente oramos para que esa suceda y que pues el Espíritu de Dios haga su obra. Y el miércoles en la noche vamos a estar orando por estas personas. Así que necesitamos que usted nos comunique esos nombres, sea que le saque una foto a la tarjeta o lo que sea, o más importante todavía, que venga y que todos clamemos al Señor. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. ¿Todo el mundo viene al arrepentimiento? Claro que no, pero nosotros no sabemos quiénes son. Amén. Gloria a Dios. What is good? All the time. Pastor, ¿hay algo que debo decir que no he dicho? All right. Gracias a todos los que han colaborado en estos días en el Ministerio de Reparación, ¿cómo se llama ese? ¿Así? De reparación, right? Okay. So, estamos bien agradecidos. Quedó bien bonito todo el trabajo que hicieron. Gloria a Dios por eso. Right. So, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por el tiempo que nos has dado en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarme. Tú eres bien tremendo. Tú nunca le fallas a tus hijos. Tú siempre vienes ahí, Señor. Gracias por las horas de angustia que pasé en estos días, Señor. No poder comprender algunas cosas, Señor, y sentirme tan inadecuado. Pero es glorioso saber que lo débil, lo inadecuado, lo inepto, lo rechazado del mundo es lo que tú has escogido, Señor. Y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros. Gracias por transformarnos. Gracias por darnos la revelación de la Escritura. Gracias de iluminarnos. Gracias porque en este día has prendido tu luz y hemos podido ver un poquito de la gloriosa verdad encerrada en tus santas palabras. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, en nuestro anhelo. En el nombre de Jesús. Amén.